Bienvenidos a Geopolítica con Jaciel Paris. Se acabó. Llega Trump al poder y en unos pocos días cumple la promesa, o en ese sentido parece que van sus movimientos, de ponerle fin a la guerra de Rusia y Ucrania que lleva los últimos 3 años marcando nuestra actualidad. Aparece con un plan, con una propuesta de paz, que ahora debatiremos con los invitados si es beneficiosa para una parte, para la otra o para las dos, y parece ser que no ha cumplido del todo la promesa de acabar con el conflicto en 24 horas y una sola llamada telefónica, pero sí parece que está sentando las bases para que la guerra ruso-ucraniana llegue por fin a su fin. Dentro vídeo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han mantenido este miércoles una conversación telefónica en la que, entre otros asuntos, han abordado la guerra en Ucrania y se han comprometido a iniciar negociaciones de inmediato sobre este asunto. Acordamos trabajar juntos muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno. También acordamos que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato y comenzaremos llamando al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación, algo que haré ahora mismo, ha manifestado Trump. El mandatario siempre ha defendido que la invasión rusa de Ucrania no se habría iniciado en caso de que él estuviera en la Casa Blanca e incluso antes de regresar a la presidencia de Estados Unidos había asegurado ser capaz de ponerle fin al conflicto con apenas una llamada a Putin y Zelensky. Pues una llamada es lo que vamos a hacerle ahora a una serie de expertos, a 3 de los mejores expertos en la materia, para que nos expliquen qué está pasando. Unas breves pinceladas de 10-15 minutos cada uno para poder saber qué es lo que hay en el fondo de este plan de Trump para Rusia y Ucrania. Contamos en primer lugar con un ya amigo de la casa que ha estado aquí en otra ocasión, el especialista en las cuestiones de guerra en general y en esta guerra en particular, Francisco Fernández Cruz Sequera. Gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿en qué consiste este plan de paz y si va a tener por fin el final del conflicto ruso-ucraniano al alcance de la mano? Pues evidentemente parece ser, Jaciel, que nos acercamos a ese final de la guerra. Un final de la guerra que no se parece en nada al que se tenía previsto inicialmente desde Occidente. Hemos visto cómo en un momento Trump ha prescindido de la Unión Europea, ha prescindido del más afectado que es Ucrania, que es Kiev, y se ha sentado directamente a hablar durante una larga conversación telefónica con Vladimir Putin. Básicamente la propuesta es el reconocimiento de las realidades del terreno, que es lo que viene diciendo el Kremlin durante todo este tiempo. Eso significaría el reconocimiento del territorio que desde la perspectiva rusa ya forma parte de la Federación Rusa, de los 4 oblast, más Crimea, tras el referéndum de 2014 que Occidente no reconoce. A partir de ahí, eso es, si se quiere, una situación mucho más razonable de lo que sería de continuar la guerra, porque la capacidad en este momento de Europa para enfrentarse a la maquinaria de guerra rusa en el momento en el que estamos probablemente llevaría al cumplimiento de la profecía que hizo John Mearsheimer, que hablaba de la pérdida del 40% del territorio ucraniano y de un Estado completamente disfuncional. Ahora bien, esto va a tener otra lectura y otras consecuencias, no tanto en la relación con Rusia, sino en la relación de Estados Unidos con Europa. ¿En qué posición queda Europa en este momento completamente marginada de la mesa de negociaciones? ¿Verdaderamente Europa pretende tener un peso que su presupuesto de defensa y su participación en la OTAN no acredita, no se sostiene? Y desde el punto de vista ucraniano, pues es el cumplimiento de algo que algunos dijimos que le iba a ocurrir. Cuando aquel día 9 de abril de 2022 Boris Johnson salió diciendo vamos a luchar a la prensa, rompiendo así los acuerdos de Estambul, muchos dijimos que iban a perder esta guerra. Efectivamente, lo que están haciendo es perder esta guerra y quedar en una situación muchísimo peor de lo que suponían los acuerdos de Estambul, que podrían haber evitado toda esta situación en marzo de 2022. A todos los que lleváis mínimo desde hace 3 años diciendo que esta guerra, diciendo lo que ahora ya es oficial, lo que ahora reconoce una parte, la parte estadounidense a través de Donald Trump, diciendo que este conflicto era una provocación por parte de la OTAN, diciendo que este conflicto fue mantenido artificialmente y absurdamente para llegar al mismo final
que habría podido tener en 2022 con armamento y con dinero estadounidense y occidental, todos aquellos que lleváis 3 años diciendo que la propuesta de paz más razonable y la que se iba a imponer finalmente es aquella que ya se estaba hablando con Rusia en 2022 y que Boris Johnson y otros hicieron imposible. A todos los que lleváis 3 años diciendo eso y os han hecho la vida imposible, os han tachado de prorrusos, os han cancelado, ¿alguien se va a disculpar con vosotros? No, evidentemente no. Pero lo primero que hay que entender es que esto no es una pelea de orden ideológico, una contienda ideológica. A mucha gente se le olvida que la OTAN se creó antes que el Pacto de Varsovia, que Stalin y Molotov solicitaron el ingreso en la OTAN, que supuestamente la OTAN garantizaba la seguridad del mundo libre frente al comunismo, que el comunismo desapareció en el año 91, pero la OTAN no desapareció, que Vladimir Putin solicitó el ingreso en la OTAN al propio Bill Clinton en su visita a Moscú y por la noche en la cena le dijo que no, que Rusia no podía entrar. Y a partir de ahí, a pesar de haber una misión de la Federación Rusa en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, y de tener una magnífica relación que llevó incluso a Rusia a apoyar y que de forma material, con inteligencia, a Estados Unidos en la invasión de Afganistán, a pesar de todo eso, el verdadero objetivo de la OTAN siempre fue el mismo, que fue el cerco a Eurasia para poder fragmentarla y poder dividirla y poder dirigirla. Y eso significaba la expansión de la OTAN hacia el este. Y en 2007, en el llamado discurso de Múnich, Vladimir Putin lo dijo: ¿por qué nos estáis haciendo esto? Y no es lo mismo, y hay que entenderlo así, que Suecia entre en la OTAN, que Georgia entre en la OTAN o que Ucrania entrase en la OTAN. Porque una Ucrania dentro de la OTAN significa una pistola puesta en la cabeza de Moscú. Y obviamente, si ustedes miran un mapa y lo miran bien, desde el interior de Rusia, Ucrania no puede tener un posicionamiento militar porque el dilema de seguridad se cumple. Nadie puede garantizar su seguridad a costa de la seguridad del otro. Y eso es lo que ha hecho la OTAN. La OTAN es la que está en las puertas de Rusia. Rusia no está en las puertas de Londres, ni en las puertas de París, ni en las puertas de Washington. Y ahora, tras este fracaso, se encuentran ante una situación muy complicada porque alguien les dice que a lo mejor el paraguas nuclear de Washington se cierra sobre Europa y Europa tiene que hacerse cargo de su propia defensa y qué curioso, es que no puede, porque se ha metido en un callejón sin salida. Quien voló el Nord Stream 2 no fue Rusia, fueron los aliados occidentales. Concretamente, quien ha sumido a Europa en una crisis económica sin precedentes como consecuencia del aumento del coste de la energía han sido los propios dirigentes europeos que actúan en contra de los intereses de Europa. Quien ha cortado el suministro de gas a Austria, Eslovaquia, Hungría y Serbia es Ucrania, y quien ha atacado el Turk Stream para que Fico, al que atentaron y le dispararon 2 cartuchos, 2 tiros, no pueda garantizar el suministro de energía, igual que Orbán, a su país, es Ucrania. Y quien lo consiente y quien lo aprueba y quien lo sostiene es Bruselas. Entonces, a lo mejor Bruselas, en algún momento los europeos empezamos a ser conscientes de que tenemos que demoler a los oligarcas de Bruselas que actúan contra los intereses de sus propios pueblos. Entendido que, en tu opinión, la derrota, cuando llegue el final de esta guerra, la derrota será para Ucrania y la derrota será para Occidente, la OTAN y la Unión Europea. Pero ¿es Rusia la vencedora? Porque hay voces que dicen que Trump le está dejando ganar, digamos, a Rusia, pero otros también dicen que Rusia finalmente está teniendo que renunciar a otros territorios que habría querido, Kharkov, Odessa, y que también está teniendo que renunciar al objetivo de tener en Ucrania un gobierno amistoso, un gobierno afín. ¿Gana Rusia? ¿Se queda como estaba? ¿Le ha merecido la pena estos 3 años de desgaste? Vamos a ver, en primer lugar tenemos que entender cuál era el objetivo más allá de la narrativa propagandística de Moscú. El objetivo era no permitir que la OTAN que Ucrania entrase en la OTAN, y lo segundo, tras haber incumplido Ucrania y la Unión Europea y Occidente los acuerdos de Minsk I y Minsk II, porque fueron los que no los cumplieron y los que rompieron el alto el fuego, tras esa situación Rusia se vio obligada
a hacer algo que más de una ocasión Occidente maneja como un derecho y una obligación, que es la obligación de proteger a las poblaciones que están siendo efectivamente atacadas. En el Donbass, la población, es decir, todo el este de Ucrania, es población no prorrusa, no, es población rusófona, son rusos étnicos que un buen día se levantaron por la mañana en el año 91 y se encontraron con que ya no eran rusos, eran ucranianos. Y a partir de ahí, esas personas han estado sistemáticamente reprimidas, a las que ni tan siquiera se cumplieron los acuerdos de Minsk para concederles un estatuto de autonomía análogo al que tienen en España pues las distintas regiones que tienen una lengua y una cultura concreta, propia. Bien, pues aquello Minsk, Kiev no cumplió ni Minsk I ni Minsk II, que se comprometía a algo parecido, una reforma constitucional para garantizarlo. Y en consecuencia, para poder proteger a esos 23 millones de rusos que viven fuera de Rusia, Rusia tuvo que intentar, después del golpe de Estado que dio la señora Victoria Nuland y el embajador de los Estados Unidos en el Maidán en Kiev en 2014, lo digo y junto con Open Society, pues después de un golpe de Estado que removieron al gobierno legítimo, finalmente, y esos incumplimientos, Rusia se vio obligada a intervenir para proteger a su propia población. Por eso lo ha llamado Operación Militar Especial, entre otras cosas. Y a partir de ahí ha conseguido un objetivo, que es proteger a esa población. Segundo lugar, no había un objetivo de apropiación territorial, de hecho no lo precisaba. El caso de Crimea es evidente, tenía arrendada la base de Sebastopol durante 90 años. Esta es una guerra provocada por Occidente y que Occidente ha perdido, y las consecuencias van a ser mucho más graves de lo que parece para la propia Unión Europea. ¿Putin pierde algo? Putin no ha recuperado los distintos óblasts, incluyendo la zona más industrial de Ucrania, que es Kharkov, pero sí ha conseguido un objetivo, que es recuperar 4 de los óblasts de población rusa. Hay otra parte de una superficie más o menos semejante de población rusa que está todavía bajo control ucraniano, y va a conseguir que se le reconozca Crimea como parte del territorio ruso. Por lo tanto, si además de eso consigue que Ucrania no esté en la OTAN, pues habrá conseguido de forma razonable sus objetivos. Eso sí, ¿cuál es el precio para Ucrania? Haberse convertido en un Estado completamente disfuncional, haber visto destruida pues el 70-80% de su infraestructura energética, encontrarse con daños por encima de los 700.000 millones de dólares en el país, y un país devastado que ha perdido el 50% de su población entre refugiados, emigrantes y muertos y bajas en combate. Por lo tanto, es un verdadero desastre. Y ahora la pregunta, y habría que pedirle responsabilidades a quien, entre otras cosas, provocó esto, que fue Boris Johnson aquel día 9 de abril. Oiga, ustedes, después de brindar la Comisión Ucraniana con la Rusia para evitar la guerra y para tener un acuerdo en la mano, usted rompió ese acuerdo invitando a Ucrania a combatir, diciendo que iban a contar con el apoyo de Occidente hasta el final. ¿Dónde está ese apoyo? ¿Qué han hecho ustedes? Usted es el responsable de esta guerra. Y usted debería ser el que deberían juzgar en la Corte Penal Internacional. Pero no. Seguirá disfrutando de lo igual que, que es el país más corrupto de Europa, que era Ucrania, que han desaparecido más de 1.500 millones en ayudas y que muchos las disfrutarán sobre la memoria y la sangre de los muertos que han perdido. Pero no pasa nada, aquí seguimos. Pues muchas gracias, Francisco, esperamos tenerte aquí en otra ocasión. Gracias por tu balance, muy esclarecedor. Gracias, hasta pronto. Gracias. Pasamos, no se vayan porque sigue nuestra ronda de expertos. Y finalmente el último nos hablará de qué tiene que ver España y Pedro Sánchez con toda esta cuestión. Pasamos ahora a nuestro siguiente experto, Antonio Alonso Marcos, compañero, profesor en el CEU, y que ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos para esclarecer para quién son buenas estas condiciones de paz. Hemos oído que Trump ofrece poco, le pide a Ucrania que acepte renunciar a una parte de sus territorios, que entienda que no es realista integrarse en la OTAN y que no cuente con la presencia futurible de tropas estadounidenses en Ucrania. ¿Para quién son buenas estas condiciones? ¿Lo son para Estados Unidos, para Rusia, para Ucrania, para Europa, para la OTAN? Cuéntenos. Bueno, muchas gracias gracias por la invitación al programa. Voy a intentar responder muy rápidamente, porque esto es la televisión,
Pero vamos, sobre esto, sobre esa pregunta que acabas de hacer, pues podremos estar horas y horas, como bien sabes. La cuestión es que hay que evaluar por lo menos 2 o 3 cosas. La primera es que, por supuesto, las condiciones más ventajosas son para Rusia, pero esto responde simplemente a un hecho fáctico, que es que quien está ganando sobre el terreno la guerra es Rusia. Entonces, no puede llegar ahora a Estados Unidos y decir, bueno, pues vamos a concederle a Rusia esto porque sí, por su cara bonita, sino que eso tiene una razón de ser. En segundo lugar, y muy conectado con esto que acabo de decir, para mí es muy curioso, y a ver si ahora la gente empieza a darse cuenta de esto, la guerra no es entre Rusia y Ucrania. Ucrania es simplemente el terreno de juego, la cancha en la que se está combatiendo, pero quien está combatiendo es Rusia, por supuesto, y el ejército ucraniano, sí, pero no es Ucrania, es Estados Unidos y, si se quiere, por extensión, la OTAN. Pero quien se está enfrentando en el terreno de juego son Rusia y Estados Unidos. La prueba del 13 o la prueba del 8 o la prueba de lo que sea, la prueba definitiva, la prueba del algodón, si se quiere, es que quien inicia conversaciones no es Zelensky, sino que llega Donald Trump y cambia. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado entre el 20 de octubre y el 20 de febrero? ¿No? Estamos a 14 de febrero. ¿Qué es lo que cambia en estos 3 meses? Pues solo una cosa, que es que ha habido elecciones y hay un nuevo presidente de Estados Unidos. Luego hay una nueva, como consecuencia, hay una nueva situación en el terreno, no en el terreno de juego, cuidado, sino en el conflicto, en lo que es el conflicto, no en la guerra, el enfrentamiento bélico, sino en la guerra. Y luego, la tercera cosa que sí que te quería comentar es que esta guerra ha servido para algo. Hombre, pues es muy buena pregunta, ¿verdad? Pero claro que ha servido para algo. A lo mejor se puede decir, bueno, es que si hubiera ganado Kamala Harris, se habría continuado con la guerra, eso casi seguro, se habría ido incrementando la tensión, eso pues parece fuera de toda duda. Pero si se ha mantenido durante 3 años, que esto es lo que sí que podemos responder, si se ha mantenido durante estos 3 años, no es porque se supiera que Estados Unidos iba a torcerle el brazo a Rusia. Eso en ningún momento estuvo sobre la mesa. Quizá estuvo en las pantallas de la televisión o en las radios o en los digitales, ahí sí que estuvo, pero nunca estuvo sobre la mesa, siendo realistas, sobre ningún líder europeo ni ningún líder americano. Nadie, absolutamente nadie, podía pensar realmente que efectivamente iban a torcerle el brazo a Rusia. Hombre, sembrar esa imagen de que Rusia está peleando con palas y con granadas de la Primera Guerra Mundial, bueno, en fin, esa ridiculización del adversario puede valer como instrumento de propaganda dentro de Occidente en este caso, pero no es real, y los líderes europeos lo sabían. Y esto me consta, por ejemplo, Josep Borrell era bien consciente de esto y en Petit Comité lo decía. Es decir, no ante las cámaras de televisión, etcétera, etcétera, pero sí en privado y en Petit Comité, pues ante una audiencia de 200 personas, pues efectivamente lo decía, sin ningún tipo de rubor, siendo así que las decisiones que se tomaban públicamente eran totalmente contrarias, iban totalmente en el sentido contrario. De tal manera que el gran objetivo de Estados Unidos, o de la OTAN si se quiere, era pues erosionar a Rusia, erosionar a Putin, erosionar a Rusia, desgastarles. ¿Con qué objetivo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues, y ahí ya puedo aventurar, y con esto acabo, ya puedo aventurar mi respuesta, y es que es el interés en erosionar a Rusia es porque Rusia es un aliado cercano a China, y entonces se quiere erosionar a Rusia precisamente para restarle fuerza a un posible aliado de China en una posible futurible enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Insisto, todo el mundo entiende que es muy claro que el adversario del futuro de Estados Unidos es China. Entonces, ¿quién es el aliado, digamos, más fuerte dentro del sur global de China? Rusia. Pues vamos a desgastar a Rusia. Esa es la única razón por la que a mí se me ocurre que se le haya estado desgastando a Rusia
no solo estos 3 últimos años, porque hay que ser conscientes de que efectivamente desde el año 2014 ya se viene armando y preparando el ejército ucraniano. Luego esto no obedece a un plan de hace 3 años, sino que obedece a un plan de hace más de 10 años. ¿Y se ha conseguido ese objetivo, Antonio, de desgastar a Rusia? O preguntado de otra forma, ¿quién ha quedado más desgastado? ¿Rusia o el lado de la OTAN y de la Unión Europea? ¿Nosotros los europeos, nosotros los occidentales, hemos salido reforzados o tenemos ante nosotros una situación de mayor debilidad interna? Hombre, pues yo creo que la respuesta está clara. Si nuestros amados líderes europeos nos dicen que de esta saldremos más fuertes, pues está claro, ¿no? Que hemos salido mucho más fuertes y mucho más reforzados, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, Alemania lleva en crecimiento negativo un año entero y 2 años, creo, y el tercero, pues ya está a la vista, ¿no? Es decir, que en el momento en el que le empezamos a imponer sanciones a Rusia, tal como decía Josep Borrell, dice, las sanciones son un veneno de efecto lento, pero ¿para quién? ¿Para Rusia o contra Europa, ¿no? Contra la Unión Europea? Para mí la respuesta es clara, ¿eh? Lo de antes era pura ironía. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Sí, sí, ¿De sí. estas saldremos más fuertes? Pues yo creo que no. Hemos salido más perjudicados, hemos salido mucho más perjudicados. Y con respecto a Rusia, aquí, y no sé yo si me equivocaré, pero yo creo que a Rusia le va a perjudicar que se paralice la maquinaria de guerra, es decir, que toda la economía ha ido enfocada pues a luchar al frente de batalla y ahora cuando pare la guerra, pues a lo mejor eso le va a perjudicar, eso parece claro. Pero esto es como, eso que tú me has preguntado es como cuando una persona, yo cuando era joven, por ejemplo, salía a correr y salía a hacer ejercicio o iba al gimnasio o lo que sea. Pues claro, te has desgastado, pues sí, pero has entrenado, es decir, te has fortalecido, ¿no? Entonces, cuando uno hace ejercicio físico a un cierto nivel, no simplemente las tareas de la casa, sino a un cierto nivel, pues efectivamente uno se cansa y llega cansado al final del día. Ahora, si coges un espacio de tiempo, un periodo de tiempo mucho más prolongado, te das cuenta de que la persona que empezó a hacer ejercicio tenía una condición física y la persona que eres ahora tiene una condición física muchísimo mejor. ¿Qué es lo que le ha pasado a Rusia? Por acortar la respuesta. ¿Qué es lo que le ha pasado a Rusia? Pues que efectivamente a lo mejor hace 3 años no estaba bien preparada para la guerra y efectivamente los primeros compases de la guerra se vieron como un poco torpes, si se me permite la expresión. Pero, vamos, durante ya el primer año se vio claro que había liderazgo, que había digamos, un buen sistema para para proveer a las tropas que estaban en el frente. Es decir, que han entrenado, les hemos entrenado. Les hemos ofrecido gratis, entre comillas, un entrenamiento de guerra real, en terreno real, no en Fortnite, porque nuestros soldados, en fin, por ejemplo, España, el ejército español tiene 200.000 soldados, pero nunca han entrado en guerra contra nadie, ¿no? Como mucho, hemos estado en operaciones en Afganistán, donde a lo mejor ahí sí que se han tenido que desempeñar más a fondo, o operaciones en Irak, o algún tipo de operación mucho más concreta, pero eso ha afectado a una parte muy pequeña del ejército español. Es decir, que quien tiene entrenamiento en el ejército español es muy poco. Sin embargo, el número de soldados que han estado luchando en el frente por parte de Rusia es un número considerable, de tal manera que al menos esa parte del ejército sí que está muy bien entrenada y ahora se puede decir que tiene entrenamiento sobre el terreno, es decir, en el campo de batalla, pero además Rusia ha entrenado pues cómo hacer una guerra en el siglo XXI, que aparte de la logística, pues tiene que ver mucho con la guerra electrónica, tiene que ver mucho con los drones y con los nuevos instrumentos, el nuevo armamento. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta que me hacías, Hasser, efectivamente la Unión Europea, Europa, primero hemos salido más fragmentados, porque ahora es mucho más claro que hay países que dentro de la Unión Europea dicen, bueno, pues eso que propone Bruselas yo no lo veo. Es decir, eso de meter a Ucrania en la OTAN, por supuesto, pero en la Unión Europea, pues tampoco, no tiene ninguna razón de ser. Recordemos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, la OTAN no, pero la Unión Europea probablemente sí.
No, recordemos que el Euromaidán del año 2014 se organiza no por la OTAN, se organiza por el tema de unos acuerdos de asociación, de comercio entre la Unión Europea y Ucrania. Entonces el presidente Yanukovych lo quiere frenar, lo quiere parar, y entonces por eso por lo que montan el Euromaidán. Claro, entonces pensar que a día de hoy Ucrania va a entrar en la Unión Europea, bueno, pues es algo que a lo mejor Putin lo concede, pero recordemos que ese es el inicio del conflicto del año 2014. Y para terminar, Antonio, ¿qué opinamos entonces de este discurso que hay en los medios de comunicación y que contrasta con esto que nos has dicho, de que la OTAN ha salido reforzada porque ha incorporado a Suecia y a Finlandia, porque ahora Trump nos va a obligar a los socios a pagar más y por lo tanto a tener una unidad de defensa mejor financiada y más cohesionada? O estos discursos que vienen también de la Unión Europea, de Katia Kallas, de la Declaración de Weimar, donde dicen que ahora la Unión Europea, los países europeos, estarán más unidos y que incluso pueden, sin la ayuda de Estados Unidos, ayudar a Ucrania incluso a ganar la guerra solamente con el apoyo de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y España también, que se ha sumado a la declaración. ¿Qué pensar de esto? Bueno, y cómo olvidarnos de Chipre, ¿no? Del valioso papel que aporta Chipre o Malta, no sé. O sea, es que de verdad, yo creo que eso son cosas que se dicen porque se está en las negociaciones y se intenta aparentar una postura, digamos, más ventajosa de la que realmente se tiene. Pero aquí, no sé, es decir, a lo mejor hay algunas personas en España que todavía que pueden comprar este mensaje, pero yo a la población española le diría pues que se cuide mucho las espaldas en el sentido de que a ver quién te va a engañar. Es decir, examina quién durante 3 años te ha estado diciendo alfa, beta y gamma y que eso se ha transformado en la realidad, y examina muy bien quién te ha estado diciendo X, Y y Z, y que eso lo tienes que tirar al cubo de la basura. Entonces, ahora que quieran reciclar esa basura y decir, no, mira, bueno, pero en el fondo esto nos va a venir muy bien o esto nos ha venido muy bien. Bueno, pues quien quiera comprar esa mercancía estropeada, pues adelante, pero yo creo que ya, en fin, cualquiera... bueno, estoy siendo quizá muy duro porque yo conozco mucha gente que todavía compra ese mensaje porque, insisto, solo ve unos medios de comunicación muy concretos, digamos, no nos procura buscar una opinión mucho más plural, etcétera, o no busca contrastar sus opiniones ya asentadas con otras opiniones, sino que simplemente pues siempre consume de lo mismo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ese es el error. Pero desde luego pensar, como dice Katia Kallas, que de aquí salimos más fuertes, que de... a ver, sí que hay una cosa y que es algo que todavía no sabemos, lógicamente, pues no sabemos cómo va a ser la evolución de la OTAN de aquí en adelante, pero bueno, pues esto lo hablaba ayer con un grupo de profesores y efectivamente la gran duda es saber si la OTAN está muerta, ¿ya?, o saber si la OTAN se va a transformar en una cosa totalmente distinta, ¿no? De tal manera que la OTAN a partir de ahora, claro, una vez que Estados Unidos, Donald Trump en este caso, Estados Unidos, ha declarado, pues con bastante, digamos, publicidad, que su intención no es ocuparse de los asuntos de los europeos, sino que los europeos se tienen que hacer cargo de sus propios asuntos, pues efectivamente eso incide mucho en lo que se llama la autonomía estratégica, que volviendo a Borrell, efectivamente él decía, no, si es que tenemos que tener una autonomía estratégica, lo que implica que nosotros tengamos una buena industria de defensa y que nosotros nos sepamos coordinar entre nosotros frente a Estados Unidos. Es decir, un poco soltarnos de la mano de Estados Unidos. Eso no es fácil y menos en tiempos de guerra. Una vez que desaparece del escenario la guerra hecha y derecha, no el enemigo, no la narrativa de que tenemos un enemigo, porque precisamente eso es todo lo contrario. El tener un enemigo común, evidente, claro, por lo menos en la mentalidad de nuestros amados líderes europeos, de que Rusia va a llegar a Lisboa como no invirtamos en Eurofighters, pues efectivamente eso lo que va a hacer es cohesionar más. Pero insisto, cohesionar más, darnos más autonomía estratégica, pero ya sin la ayuda de la OTAN. Dicho lo cual, a mí me parece bastante obvio, y yo creo que todo el mundo es por descontado, porque tiene que ser así,
que si el día de mañana, digo en diciembre del 2025, enero o marzo del 2026, cuando sea, si sigue existiendo la OTAN como tal, si Estonia es atacada por Rusia, efectivamente se podrá invocar el artículo 5 y ahí, y eso es lo que muy poca gente tiene en cuenta, el artículo 5 no es automático, no es un mecanismo automático, sino que es un mecanismo para que la gente, los países distintos, se sienten a una mesa y discutan qué se puede hacer y qué medidas tomar. De tal manera que en esa reunión muy probablemente Estados Unidos daría la cara por Estonia, por poner un ejemplo, pero insisto, todavía quedaría abierta la posibilidad de, bueno, pues que Polonia se encargue de dar una primera respuesta y dentro de un año ya veremos si Estados Unidos también puede dar una respuesta en ese sentido. Y con esto quiero cerrar, porque la cuestión de Donald Trump del repliegue de Estados Unidos es que no hay dinero. En Estados Unidos hay una deuda de trillones. Y Donald Trump, que maneja muy bien el tema del dinero y de los presupuestos, pues sabe que eso no tiene futuro. Es decir, nos tenemos que soltar lastre, porque este lastre no tiene nada que ver con los taxpayers americanos y, por lo tanto, nos tenemos que volver a nuestras fronteras, tenemos que replegarnos sobre nosotros mismos, por supuesto, comerciar con otros países, todo lo que tú quieras, pero luego esto de generar conflictos por ahí, buscar conflictos por ahí o meternos en Ucrania, que es el corazón de Europa, ahí no se nos ha perdido absolutamente nada. No, se nos ha perdido las tierras raras y tal. Bueno, las tierras raras se podrán conseguir de otra manera en otros lugares como Groenlandia, Canadá o en otros sitios. Pues muchas gracias, Antonio Alonso. En mi opinión, uno de los mejores analistas de habla hispana. Esperamos tenerte aquí cuando tengas disponibilidad. Gracias. Ok, perfecto. Gracias. Y pasamos con nuestro último experto, no sin antes ponerle un vídeo que quiero comentar con él, que tiene que ver con lo último que ha dicho Antonio Alonso, que si Europa realmente va a jugar a ser capaz de mantener activa la guerra ucraniana incluso cuando Estados Unidos dice que quiere retirarse de ella. Veamos qué dicen nuestros líderes, concretamente veamos qué dice Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que le ha trasladado el apoyo de España en la defensa de su soberanía, tras el consenso que el Kremlin ha asegurado que ha habido entre el ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump para llegar a una solución política y negociada al conflicto de Ucrania. Una guerra injusta no puede terminar con un acuerdo de paz injusto, ha escrito Pedro Sánchez en un mensaje en la red social X. El presidente de Ucrania ha relatado que ha abordado con Sánchez nuevas formas de ahondar en la cooperación para apoyar a los ucranianos y fortalecer aún más los lazos entre Ucrania y España. Pues Guillermo Rocafort, bienvenido. ¿Lo tenemos? Buenas tardes. ¿Qué te parece, Guillermo? Pedro Sánchez dice que el plan de paz de Trump es injusto y que Pedro Sánchez, no está dispuesto a permitir que el conflicto termine con un tratado de paz injusto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ganar la guerra él? Bueno, es lo que he intentado desde el principio, implicarnos en el conflicto por activa o por pasiva, y incluso yo creo que en el fondo la ambición a ser un Zelensky, provocar un conflicto donde España esté y él proclamarse dictador, como ha hecho Zelensky. O sea, estamos hablando de dos psicópatas y bueno, y luego habrá que ver también lo que ha robado su gobierno, como ha hecho con los hidrocarburos y con las mascarillas, las tramas del PSOE y del gobierno, del PSOE, en la ayuda a Ucrania, porque estoy seguro que han metido la mano en la caja. ¿De qué manera? Porque es un gobierno absolutamente que practica la cleptocracia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, su posición va a quedar muy, muy debilitada, la de Sánchez, pero como es un loco, pues no toma conciencia de los pasos que ha dado. A mí lo que más me indigna es que ha hecho todo posible por meternos en un conflicto militar. Y eso jamás se lo debemos de perdonar. Se lo tenemos que reprochar siempre a él y a los dirigentes de la Unión Europea que han ido en esa línea de una retórica belicista que en determinados momentos nos puso al borde del precipicio. He visto muchos tweets del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa, cuyos community managers no son militares, son asesores, son sicarios, ¿no? Entonces han estado
esta última semana y media, hablando del Frente del Este, como si España tuviera ahí la División Azul. Pero no es la misma, no es el contexto, aparte que este gobierno desprecia la División Azul. España no tiene un Frente del Este en Ucrania, es que no lo tiene. Lo diga la cuenta en Twitter del Estado Mayor de Defensa, del Ejército de Tierra, lo diga la ministra de Defensa, que es patética, que nosotros estemos representados. Lo digo como antiguo legionario, me parece verdaderamente vergonzoso que la Fuerza Española esté representada por esa jueza absolutamente loca, ¿no? Ha aparecido, Guillermo, recientemente Margarita Robles diciendo que, desmarcándose de la propuesta de paz de Trump, diciendo que Rusia sigue siendo el principal enemigo, una amenaza inminente y que la OTAN es más necesaria que nunca, ¿no? ¿Qué opinamos? Bueno, la verdad es que esto son objetas, porque aportando a la OTAN, como hace el Estado español, el 1,27%, pues nuestra contribución es muy, muy simbólica. Habría que recordar que hace menos de un año murió un cabo de regulares de Ceuta en unas maniobras en Polonia y todavía no se ha desvelado cuál ha sido ese accidente que provocó su fallecimiento. No sé cómo hay unidades de las plazas españolas en África, Ceuta y Melilla, que no están protegidas por la OTAN, no sé qué hacer en maniobras en Polonia. Nosotros nos tenemos que alejar de ese conflicto absolutamente porque no se corresponde a nuestra seguridad nacional. Lo que pasa es que tenemos una clase dirigente, entre ellas Margarita Robles, absolutamente vendida al otanismo, al globalismo, al mundialismo, y descubriremos por qué. Cuáles son sus intereses económicos y políticos, de cómo no han hecho contrapeso. Y lo que me extraña es, como siendo un país tan lejano, que estamos a 2.000 y pico kilómetros del frente, o 3.000 del Donbass, qué afán por meternos ahí. Es como si quisiera meterse ahí, yo que sé, por ejemplo, un país centroafricano, que no pintamos nada ahí, absolutamente nada. Entonces han hecho una política hacia la OTAN ahora, parece ser que quieren ser los más otanistas, cuando no se han retratado en la pasta, porque la pasta la tienen para otros chiringuitos, ¿no? Ni siquiera quieren, lo han dicho, aumentar unidades militares, estando el ejército español como está absolutamente desmovilizado y la mayoría de sus unidades más importantes fuera de España. Es que lo único que han dicho es que invertirán en armamento, cuando a lo mejor lo que necesita España son unidades militares de rápido despliegue. Pero me llama mucha atención que Margarita Robles nos hable de amenaza de Rusia hacia España cuando durante la Dana tuvo el ejército acuartelado mientras morían cientos de españoles, ¿no? Y para terminar, Guillermo, otra cuestión que creo que a los españoles nos preocupa y que tú eres especialista en ella. De hecho, acabas de mencionar Ceuta y Melilla. Te voy a hacer una pregunta a ver si captas por dónde voy. ¿Cuál sería la lección para España de esto que le ha pasado a Ucrania? Me explico. Ucrania se confía en que le van a defender los demás, en que le va a defender Estados Unidos, le va a defender la OTAN, le va a defender la Unión Europea. Llega un enemigo externo, reclama una parte del territorio de Ucrania y finalmente pues los supuestos protectores de Ucrania negocian con su enemigo, con el enemigo de Ucrania, negocian en su nombre su rendición, le ceden esos territorios para que el enemigo se los quede finalmente y se quedan con las tierras raras y con los recursos de Ucrania. ¿Qué lección puede aprender España ante sus peligros actuales de confiarse en estos protectores? Pues eso demuestra efectivamente que Estados Unidos no es un aliado fiable. Nos lo ha demostrado la historia. Nos arrebató Cuba, Filipinas, Puerto Rico, ¿de qué manera? Con guerras de agresión y de rapiña. Y luego a lo largo de la historia siempre nos ha visto como una colonia donde ampliar sus bases, meter sus submarinos nucleares averiados, como ha pasado recientemente en Gibraltar. Entonces es una lección para todos los españoles. Hoy sobre todo por el lado de Marruecos. Por el lado de Marruecos. Correcto. Además, como bien has dicho, Hassel, el aliado preferencial es Marruecos, mucho más que España, donde además tanto Estados Unidos, bueno, en este caso es más bien Israel, está construyendo ingentes fábricas de drones, que son armas destructoras, mientras que España estamos perdiendo de alguna forma esa permanencia, vamos a decir, militar con respecto a Marruecos, que abiertamente ambiciona Ceuta y Melilla, la han tenido bloqueada pues, desde la pandemia. No hace más que exportarnos droga y migración ilegal. Y encima Estados Unidos ha reconocido al Sáhara como una provincia de Marruecos cuando el Sáhara, según Naciones Unidas, sigue siendo de administración española y tiene que ser descolonizado. España se ha equivocado en los últimos 50 años a la hora de elegir sus aliados. No ha sabido anteponer, me refiero además a todos los gobiernos, tanto la derecha liberal como la izquierda globalista. Y el resultado es que cada vez tenemos menos soberanía militar
Y la amenaza de Marruecos, no solamente que es, digamos, territorialmente Ceuta y Melilla y también las Canarias, es que no paran de enviarnos droga, no paran de enviarnos inmigración ilegal de una forma consentida. Aparte de que este gobierno lo ha demostrado, es un vasallo del rey de Marruecos. Entonces, la lección para acabar de Ucrania es precisamente que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos entrar en una guerra próxima, es decir, con Sánchez entraríamos de cabeza, darían instrucciones a unos pilotos de combate españoles, estos que están en el mar Báltico o en Turquía, en una base antimisiles, una batería antimisiles, y entraríamos nosotros como meteríamos la cabeza en un avispero, y luego pensamos que porque estemos en la retaguardia de Europa no nos iba a afectar. Ya nos está afectando económicamente y desde luego no se metería en un enfrentamiento que no es de nuestra seguridad nacional. Nuestra seguridad nacional, España es la que es las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y respetar nuestra frontera. Pero es que este mando político del Ministerio de Defensa lo único que nos habla es del Frente del Este, cuando ya vimos en la Dana lo que hicieron, que es quedarse en los cuarteles mientras los españoles morían. Eso ha sido un baño de realidad precisamente para los que realmente amamos el ejército, como es mi caso, donde serví un año de mi vida en la Legión. Pero de luego no se lo perdono al mando político del Ministerio de Defensa que no hubiera salido, como además obligan las ordenanzas militares, de una forma taxativa. El ejército no se puede quedar mientras la gente hay náufragos o personas en un desastre natural, ¿no? Desde luego, Guillermo. Otro día lo tocaremos, te invitaré si puedes venir y hablaremos de la situación del ejército en España, de la situación de Marruecos y de demás temas de los que eres experto. Muchas gracias por atendernos por hoy. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Chao. Y bueno, nos despedimos con esta reflexión que dejaba Guillermo Rocafort, hablando sobre Melilla, Ceuta y el peligro marroquí. La lección que podemos aprender de Ucrania. Ucrania confió su seguridad a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea, como hacemos los españoles, pensando que en caso de conflicto con Marruecos nos van a proteger, cosa que está prácticamente ya descartada. Y al final podríamos vernos en el futuro. En caso de que España entrase en un conflicto con Marruecos, podríamos vernos que nuestros supuestos socios, aliados, amigos, protectores, los estadounidenses, los franceses, los israelíes, los británicos, acaban negociando con Marruecos, como le ha pasado a Ucrania. En nuestro nombre, ceder los territorios que Marruecos reclame y encima pasarnos una factura a nosotros por la supuesta defensa. Así que, como siempre hacemos desde este programa, llamar a la concienciación de los españoles sobre la cultura de la defensa y la necesidad de una verdadera soberanía. Hasta la próxima ocasión, aquí nos vemos. Muchas gracias.